¿Sabías que existe una ley universal más poderosa que la gravedad? La ley de la reciprocidad, enseñada por Jesús hace 2000 años, sigue transformando vidas en el mundo moderno. Dad y se os dará, dijo Jesús en una de sus enseñanzas más revolucionarias. Una fórmula simple que contradice nuestro instinto de acumulación y que la ciencia moderna confirma. Hoy, grandes líderes empresariales como Bill Gates implementan este principio donando billones. Pero esta sabiduría no comenzó en Silicon Valley, sino en las polvorientas calles de Galilea. La paradoja de la abundancia está presente en nuestro día a día. El empresario que comparte conocimiento atrae más clientes, la persona generosa recibe más oportunidades. La reciprocidad en acción. Un estudio de Harvard reveló que las personas que practican la generosidad regular experimentan menos estrés, mayor felicidad y hasta mejores indicadores de salud. Dar literalmente transforma tu biología. Pero este conocimiento no es nuevo. Viajemos a la Judea del siglo I, donde un maestro revolucionario desafiaba la mentalidad de escasez con una radical propuesta: dar para recibir. Si las historias olvidadas y los secretos del pasado te fascinan tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Cada semana desenterramos misterios culturales que cambiarán tu forma de ver el mundo. Dale like si quieres seguir este viaje histórico con nosotros. Continuemos. En Lucas 6:38, Jesús proclamó: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Una imagen visual poderosa para una audiencia de agricultores. Imagina estar entre la multitud escuchando esta enseñanza. En una sociedad de recursos limitados, donde cada moneda y grano contaba, Jesús proponía un modelo económico completamente distinto. Las palabras, apretada y rebosando, no eran casuales. Evocaban la imagen de un comerciante honesto que sacudía el saco de grano para que cupiera más, y luego añadía extra hasta derramarse. Este mensaje sacudió los cimientos del pensamiento económico de la época. La cultura romana glorificaba la acumulación de riqueza, mientras los impuestos imperiales ahogaban a los campesinos judíos. El contexto histórico es crucial. Judea era una provincia oprimida por Roma, con hambrunas frecuentes. En este escenario de escasez, la enseñanza de Jesús sobre dar primero resultaba radical. Lo revolucionario era que Jesús no separaba la espiritualidad de la economía. Para él, la manera en que manejamos los recursos materiales refleja directamente nuestra condición espiritual. La parábola de la viuda pobre ilustra esto perfectamente. Al donar sus 2 últimas monedas, ella demostró que la generosidad no depende de la abundancia sino de la actitud del corazón. Jesús no idealizaba la pobreza como algunos malinterpretan. Enseñaba un sistema de flujo constante. Dar genera recibir, retener bloquea la abundancia. Una economía de circulación. Este principio trascendía culturas. Tanto en la tradición judía del Tzedaká como en filosofías orientales del karma, encontramos esta misma verdad: lo que das regresa multiplicado. Pero, ¿cómo aplicaba Jesús este principio en su propia vida? ¿Y por qué esta enseñanza ha sido tan malinterpretada a lo largo de los siglos? La respuesta cambiará tu perspectiva sobre la abundancia. Jesús no solo predicaba la generosidad, la encarnaba. Con apenas recursos materiales, multiplicó el impacto de sus acciones al compartir constantemente su tiempo, conocimiento y compasión. Su vida era coherente con su mensaje. Sanaba sin cobrar, enseñaba sin restricciones, y cuando tenía comida, la compartía hasta que se multiplicaba. La reciprocidad era su estilo de vida. El contexto cultural del Mediterráneo antiguo es fundamental para entender esta enseñanza. La reciprocidad era la base de la economía social. Los regalos creaban obligaciones mutuas. En las aldeas de Galilea, el intercambio de favores, alimentos y herramientas permitía la supervivencia comunitaria. No existían bancos ni seguros sociales. La generosidad era la red de seguridad. Jesús elevó este sistema tradicional de supervivencia a un principio espiritual. No dar para recibir directamente, sino dar sabiendo que la abundancia vuelve por caminos inesperados.
Un ejemplo claro, la hospitalidad. En el mundo antiguo, recibir viajeros era sagrado. Al ordenar a sus discípulos viajar sin provisiones, los obligaba a depender de esta red de reciprocidad. El pescador Pedro, el recaudador Mateo y otros seguidores de Jesús venían de profesiones prácticas. Entendían perfectamente el lenguaje económico de sembrar y cosechar que usaba su maestro. Cuando Jesús dijo, con la medida que medís, os será medido, usaba terminología familiar para comerciantes que conocían la importancia de la honestidad en sus transacciones diarias. La parábola de los talentos ilustra este principio de circulación. El servidor que enterró su moneda fue reprendido, mientras que quien la puso en movimiento fue recompensado. Esta enseñanza contrastaba fuertemente con las prácticas religiosas dominantes. Los fariseos hacían caridad pública y ostentosa mientras ignoraban las necesidades reales de su comunidad. Durante la multiplicación de los panes y peces, Jesús demostró prácticamente su enseñanza. El milagro comenzó cuando un niño dio lo poco que tenía, desencadenando una abundancia inesperada. La tradición judía ya contenía este principio en el proverbio: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en pobreza. El judaísmo del primer siglo practicaba el diezmo y la caridad como obligaciones religiosas. Jesús transformó estos deberes en una ley natural: dar no como obligación sino como inversión en abundancia. Esta enseñanza se extendió rápidamente por el Imperio Romano. Las primeras comunidades cristianas practicaban la comunión de bienes, creando redes de apoyo económico sin precedentes. El libro de los Hechos describe cómo no había entre ellos ningún necesitado. El sistema de reciprocidad creó una redistribución de recursos que desafiaba la desigualdad del sistema romano. Pero esta práctica radical pronto enfrentaría su primera gran crisis. ¿Cómo mantener el espíritu de generosidad cuando la comunidad crecía y se diversificaba? El desafío apenas comenzaba. La muerte de Jesús no detuvo la expansión de su filosofía económica. Sus seguidores desarrollaron un sistema de apoyo mutuo que trascendía barreras sociales, culturales y geográficas. En tiempos de persecución, este sistema de reciprocidad permitió a los cristianos sobrevivir cuando perdían trabajos o propiedades por su fe. La generosidad mutua era su seguridad social. La enseñanza de la reciprocidad viajó con los misioneros. Por el Mediterráneo y Medio Oriente, comunidades diversas adoptaban este principio revolucionario que desafiaba el individualismo romano. En Alejandría, Atenas y Roma, ciudades dominadas por extrema desigualdad, surgieron comunidades que aplicaban la enseñanza de Jesús, compartiendo recursos entre ricos y pobres, esclavos y libres. Las cartas de Pablo documentan colectas organizadas entre iglesias para ayudar a otras regiones en crisis. La reciprocidad trascendió fronteras, creando una red de solidaridad internacional. La primera expansión de la Iglesia ocurrió en un mundo pagano que valoraba la acumulación personal y el estatus. La generosidad cristiana resultaba tan extraña que atraía curiosidad y conversiones. Al expandirse, el mensaje experimentó sus primeras transformaciones. El obispo Juan Crisóstomo adaptó la enseñanza a la realidad urbana de Constantinopla, enfrentando la riqueza extrema de la capital. Crisóstomo enseñaba: el rico no es quien mucho tiene, sino quien mucho da. Transformó la enseñanza de Jesús en una crítica directa a la opulencia bizantina y la indiferencia hacia los pobres. En la Edad Media temprana, monasterios como los benedictinos aplicaron el principio en comunidades autosuficientes que combinaban trabajo, oración y redistribución de bienes siguiendo la reciprocidad. San Francisco de Asís revitalizó radicalmente la enseñanza en el siglo XIII. Su renuncia a la riqueza y adopción de la dama pobreza buscaba recuperar la autenticidad del mensaje original de Jesús. Mientras tanto, interpretaciones desafiantes surgían. Algunos predicadores medievales usaban este pasaje para exigir diezmos a campesinos empobrecidos, prometiendo bendiciones materiales a cambio. La tensión entre el mensaje original y sus interpretaciones creció.
La Iglesia institucionalizada acumulaba riquezas mientras predicaba generosidad, una contradicción que provocaría grandes reformas. La Reforma protestante cuestionó esta contradicción. Lutero y Calvino recuperaron la enseñanza original, pero añadieron nuevos matices sobre trabajo, vocación y la responsabilidad del individuo. En las colonias americanas, comunidades como los cuáqueros y menonitas implementaron sistemas económicos basados en la reciprocidad. Sus comunas agrícolas practicaban la distribución equitativa. John Wesley, fundador del metodismo, enseñaba: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Una adaptación práctica del principio de reciprocidad para la era industrial. A mediados del siglo XX, esta antigua enseñanza experimentaría su transformación más controvertida. El Evangelio de la Prosperidad emergió, interpretando la reciprocidad como una fórmula para la riqueza material. El Evangelio de la Prosperidad reinterpretó las palabras de Jesús como un contrato espiritual. Dar a ministerios religiosos garantizaría bendiciones económicas multiplicadas. Una visión radicalmente nueva. Esta interpretación, nacida en Estados Unidos, durante el boom económico de posguerra, reflejaba más el sueño americano que el contexto mediterráneo del siglo I donde Jesús enseñó originalmente. Teólogos como Reinhold Niebuhr criticaron duramente esta visión. Transforma el Evangelio de sacrificio en un manual de autoayuda y a Dios en un banquero cósmico que multiplica inversiones. Otras interpretaciones comenzaron a surgir. La teología de la liberación en Latinoamérica veía la reciprocidad como llamado a la justicia social y redistribución económica en sociedades desiguales. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez argumentaba: la verdadera reciprocidad no ocurre en un sistema injusto. No podemos dar genuinamente mientras estructuras opresivas permanezcan intactas. Mientras tanto, en África, teólogos como Desmond Tutu conectaban la enseñanza de Jesús con el concepto tradicional de Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. La reciprocidad como esencia de humanidad. La controversia central persiste. ¿Hablaba Jesús de una ley espiritual de causa-efecto o de una transformación social radical? ¿Promesa individual o llamado a un nuevo sistema económico? Estudios antropológicos modernos arrojan luz sobre este debate. Sociedades tradicionales han practicado por milenios la economía del don, donde el prestigio viene del dar, no del acumular. El antropólogo Marcel Mauss documentó cómo las culturas indígenas norteamericanas practicaban el potlatch, ceremonias donde los líderes ganaban estatus dando generosamente, no acumulando. La neurociencia confirma algo sorprendente. Dar activa los mismos centros de placer en el cerebro que la comida o el sexo. Estamos biológicamente programados para disfrutar la generosidad. Experimentos económicos demuestran que las sociedades más felices y estables son aquellas con mayor índice de generosidad y confianza mutua. La reciprocidad construye capital social. Sin embargo, los críticos señalan que la enseñanza de Jesús ha sido históricamente usada para mantener a los pobres conformes, mientras los poderosos evaden la redistribución real de riqueza. El teólogo Jürgen Moltmann argumenta: la reciprocidad cristiana auténtica desafía el orden económico injusto. No es conformidad, sino revolución pacífica contra la acumulación desmedida. El debate se intensifica en la era digital. ¿Cómo aplicar la reciprocidad en economías virtuales, criptomonedas e inteligencia artificial? ¿Qué significaría dar en la era de la información? El dilema persiste. Muchos admiran la enseñanza de Jesús, pero pocos la practican radicalmente. La mayoría prefiere mantener seguridad financiera personal antes que arriesgar dando primero. Quizás la tensión más profunda está en nuestra psicología evolutiva. Como especie, evolucionamos acumulando recursos para sobrevivir. La reciprocidad de Jesús desafía nuestros instintos más básicos. A pesar de las controversias interpretativas, la enseñanza de Jesús sobre dar ha inspirado movimientos transformadores a lo largo de la historia. Su impacto trasciende las fronteras religiosas. El principio inspiró los primeros hospitales públicos en Constantinopla, las primeras universidades medievales y los pioneros sistemas de bienestar social en Europa. Dar institucionalmente.
En la Inglaterra victoriana, cuando el capitalismo industrial creaba extrema desigualdad, William Booth aplicó esta enseñanza fundando el Ejército de Salvación, combinando evangelismo y asistencia social. El movimiento cooperativo, fundado por cristianos cuáqueros, transformó comunidades enteras. La ciudad de Rochdale en Inglaterra creó la primera cooperativa moderna basada en principios de reciprocidad. En Estados Unidos, el concepto inspiró los kibutz judíos y experimentos comunitarios cristianos como New Harmony y Oneida, buscando crear sociedades basadas en el dar mutuo más que en la competencia. Durante la Gran Depresión, comunidades religiosas crearon redes de apoyo alimentario y vivienda, cuando los sistemas gubernamentales colapsaron. La reciprocidad como red de seguridad en crisis. El principio cruzó fronteras religiosas. Gandhi, inspirado por el Sermón del Monte donde aparece esta enseñanza, desarrolló su filosofía de servicio desinteresado que transformaría la India. En Japón, el empresario budista Kazuo Inamori fundó Kyocera Corporation basándose en principios similares. La riqueza debe fluir como un río, no estancarse como un pantano. Muhammad Yunus revolucionó las finanzas con el microcrédito, inspirado parcialmente por las enseñanzas de Jesús sobre la economía alternativa. Su Grameen Bank sacó a millones de la pobreza. El movimiento de comercio justo, iniciado por organizaciones cristianas como 10,000 Villages, aplicó la reciprocidad a cadenas globales de suministro, garantizando precio justo a productores. A lo largo del tiempo, la enseñanza transformó también las artes. La obra Un cuento de Navidad, de Dickens, explora cómo la generosidad transforma al avaro Scrooge, reflejando Lucas 6:38. La reciprocidad inspiró películas como Pay It Forward, donde un niño crea una cadena de favores que transforma su comunidad. La enseñanza de Jesús adaptada a la narrativa contemporánea. En la música, desde los espirituales afroamericanos hasta U2, artistas han explorado la paradoja de encontrar ganando al perder. La canción I Still Haven't Found, But I'm Looking For refleja esta tensión. El impacto en la literatura es innegable, desde Tolstoy hasta Marilyn Robinson, explorando cómo la generosidad transforma tanto al dador como al receptor. Una narrativa contracultural persistente. En nuestro mundo digital, plataformas como Kickstarter y GoFundMe representan nuevas formas de reciprocidad colectiva. La financiación comunitaria moderniza el principio antiguo de dar para recibir. El concepto de economía circular, que busca regenerar recursos en lugar de agotarlos, refleja sorprendentemente la visión de abundancia sostenible que Jesús enseñó hace 2 milenios. En el mundo actual, dominado por algoritmos e inteligencia artificial, la enseñanza de Jesús sobre la reciprocidad cobra nueva relevancia. La economía colaborativa refleja este principio antiguo. La economía del regalo florece en comunidades virtuales como Wikipedia y software libre, donde contribuidores dan conocimiento gratuitamente, creando abundancia informativa sin precedentes. Empresas como Toms y Barbie Parker han incorporado el modelo compra uno, dona uno. Por cada producto vendido, otro es donado. La reciprocidad convertida en modelo de negocio sostenible. El movimiento B Corp certifica empresas que equilibran beneficio y propósito social. Patagonia, con su compromiso de donar el 1% de ventas al medio ambiente, ejemplifica la reciprocidad corporativa. Durante la pandemia de COVID-19, comunidades globales redescubrieron la importancia de las redes de apoyo mutuo. Millones experimentaron que dar en crisis multiplicaba los recursos disponibles. En Medellín, Colombia, durante los peores momentos del confinamiento, vecinos colgaban pañuelos rojos indicando necesidad de alimentos. Otros respondían dejando provisiones. Reciprocidad espontánea. En Kenia, el sistema móvil M-Pesa permitió transferencias de dinero instantáneas entre familiares durante crisis, demostrando cómo la tecnología puede amplificar la práctica de dar y recibir. El paralelo con el mundo antiguo es asombroso. Como en tiempos de Jesús, nuestras comunidades sobreviven crisis cuando recuperamos la práctica de dar primero, confiando en la reciprocidad colectiva. La neurociencia moderna confirma lo que Jesús enseñó: dar activa el circuito de la felicidad en el cerebro.
Estudios demuestran que las personas generosas experimentan menos depresión y ansiedad. La Universidad de Notre Dame documentó el efecto auxiliador. Ayudar a otros reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. La reciprocidad no solo es socialmente beneficiosa, sino biológicamente ventajosa. Quizás la sabiduría más profunda de esta enseñanza es que redefine lo que significa ser humano. No somos primordialmente consumidores o competidores, sino seres diseñados para la generosidad recíproca. En un mundo de recursos finitos y creciente desigualdad, la enseñanza de Jesús ofrece un paradigma alternativo. La escasez se vence mediante la circulación generosa, no mediante la acumulación temerosa. El psicólogo Martin Seligman descubrió que de todas las prácticas que incrementan la felicidad sostenible, dar regularmente a otros encabeza la lista. La ciencia confirma la sabiduría milenaria. La paradoja que Jesús enseñó sigue desafiándonos. Perdiendo encontramos, dando recibimos, vaciándonos nos llenamos. Una ecuación que contradice nuestra lógica pero que transforma realidades. Imagina un mundo donde todos practicáramos este principio, donde cada persona diera primero sin calcular el retorno. No sería una utopía inalcanzable, sino la realidad que Jesús intentó iniciar. La invitación sigue vigente 2 milenios después. Experimenta personalmente la revolucionaria verdad de que dar desencadena abundancia. Comienza hoy con un acto de generosidad y observa cómo se multiplica. Si este viaje a través del tiempo y las culturas ha despertado tu curiosidad, ayúdanos a seguir desenterrando estos tesoros históricos. Suscríbete ahora y activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros próximos misterios culturales. Cada me gusta nos impulsa a explorar rincones más fascinantes de la historia, y tus comentarios son la brújula que guía nuestras próximas aventuras. ¿Qué otro enigma histórico te gustaría que investiguemos? Cuéntanos abajo y conviértete en parte de esta comunidad de exploradores del conocimiento.